Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy, 14 de febrero, vamos a continuar analizando el libro escrito por Noam Chomsky e Ignacio Ramonet, Cómo nos venden la moto, es decir, cómo nos engañan, cómo nos manipulan, cómo nos mienten los medios de comunicación. En una sesión anterior habíamos ya analizado un primer punto sobre cómo la democracia es manipulada, manejada por los medios de comunicación. Según Chomsky, decía que existen dos modelos de democracia. Una en la cual participa la gente, los medios de comunicación son libres, y la otra no participa la gente, se restringe la participación, solamente participa un pequeño grupo de la sociedad, y los medios de comunicación no son libres, son controlados por un grupo de poder. Hoy vamos a continuar con un segundo punto. El segundo punto se trata sobre primeros apuntes históricos de la propaganda. En este segundo punto, Chomsky nos hace una descripción concreta, bastante profunda, sobre la influencia de la propaganda en la sociedad. Además, nos explica de manera bastante clara de qué manera la propaganda influyó en la sociedad norteamericana para que pida al gobierno de Estados Unidos de participar en la Primera Guerra Mundial. La propaganda cumple un papel muy importante dentro de la política, dentro de la sociedad. Y eso es lo que vamos a hablar hoy día. En este libro, Chomsky nos hace un recuento histórico. Nos dice, por ejemplo, de que en el año 1916 fue elegido como presidente de Estados Unidos Woodrow Wilson. El presidente Wilson estaba decidido de participar en la Primera Guerra Mundial. Seguramente presionado por los grupos de poder, por los grupos financieros, empresariales, que seguramente habían invertido en su campaña presidencial y ahora pues querían seguramente recuperar lo invertido participando en la guerra. Pero había un problema, ya que el presidente Wilson en su campaña presidencial había prometido no participar en la guerra, ser Estados Unidos se va a mantener en la neutralidad, además la guerra estaba en otro continente muy alejado, entonces no había ningún motivo de participar, ¿no? En su campaña presidencial lo había prometido y la gente votó justamente por esas consignas, no participar en la guerra. Pero al año siguiente, en 1917, decide participar. Entonces, para convencer a la gente de ir a la guerra, de participar en la guerra, Wilson crea una comisión, un grupo de personas, a cargo de un periodista muy famoso, de un escritor y político también, llamado George Creel. El señor Creel organiza esta comisión, a la cual se le llama también Comisión Creel, ¿no? Y empieza a reclutar artistas, muchos artistas, cientos de artistas, de diferentes actividades, escultores, pintores, etcétera. Entonces, estos artistas contratados por la Comisión Creel, reclutados por el señor Creel, empiezan a elaborar afiches, pinturas, póster, historietas, esculturas, y así empiezan a dispersar la idea de participar en la guerra. Pero lógicamente los afiches, las historietas y toda esa maquinaria de propaganda estaba muy bien elaborada. Los colores, los dibujos, las frases convincentes. Hay que ir a la guerra, defiende a tu país, ¿no? Tú eres un patriota, etcétera, etcétera. Entonces, esta campaña mediática, esta propaganda, se empieza a difuminar, se empieza a dispersar, a diseminar en toda la población. Y así poco a poco, la gente
que era tranquila, que era pacífica, empieza a sentir un odio hacia los alemanes, un odio hacia todo lo que es alemán. Y así, poco a poco, la gente empieza a cambiar su actitud. Una actitud tranquila, pacífica, la gente adopta una actitud belicista, beligerante, de participar en la guerra, de exigir al presidente ir a la guerra y matar a los alemanes, matar a todo lo que sea alemán. Y así, en 6 meses, una población tranquila fue convertida en una población belicista. Y justamente en este libro, ya le voy a leer ese párrafo, Chomsky escribe así: la Comisión Krill en 6 meses logró convertir una población pacífica en otra histérica y belicista, que quería ir a la guerra y destruir todo lo que oliera a alemán, despedazar a todos los alemanes y salvar así al mundo. Se alcanzó un éxito extraordinario. Bien, en este párrafo lo que tenemos que comprender nosotros es de que cómo la propaganda, cuando está bien elaborada, los dibujos, las historietas están bien construidas, hay frases que van a calar en la mente de la población, te van a convencer al final. Al inicio tú sientes un cierto rechazo, una cierta oposición, ¿cierto? Pero al final, cuando ya es repetitivo, constante, continuo, lo ves a diario. Todos los días ves esa publicidad, esa propaganda en los periódicos, en el teatro, vas a unas charlas, hablan de ese mensaje de ir a la guerra, al final te convences. Y así es como la gente fue convencida de ir a la guerra, de exigir ir a la guerra al presidente Wilson. Pero en este libro no solamente nos dice de que la propaganda es un arma muy poderosa para convencer a la gente, sino también Chomsky nos dice lo siguiente, o nos da esa idea, de que una propaganda muy bien elaborada o una ingeniería de publicidad con unas palabras muy convincentes, no solamente tiene la misión, la función de convencer a la mayoría de la población. No solamente es eso, sino el objetivo principal es convencer a los más inteligentes de la sociedad, a los intelectuales. A esa gente hay que convencerlos primero. Y cuenta en este libro, Chomsky, de que eso también se logró. Según Chomsky dice que en Estados Unidos, en esa época, había un periodista muy famoso, un analista político llamado John Dewey, que en un principio no quería ir a la guerra, estaba en contra de ir a la guerra, se oponía, ¿no?, a las decisiones del presidente Wilson. Era un periodista muy famoso en su época, y no solamente él, sino muchos otros periodistas también. Pero tanto es la propaganda, tanto es la retórica, tanto es escuchar de ir a la guerra, que hay una necesidad, hay que defender la patria, etcétera, los intelectuales también se convencen, dice Chomsky. Y ese es el objetivo de la propaganda, convencer a ese grupo de intelectuales selectos, ¿no?, de una comunidad. Ahora, una vez que estos intelectuales, los hombres más inteligentes de la sociedad, son convencidos, ellos van a diseminar también la idea. O sea, hacen suya la idea de los grupos de poder y la van a diseminar en toda la población. Y cuando un intelectual afirma ir a la guerra, dice hay que hacer esto o critica algo, la gente le hace caso.
la población le va a hacer caso. Claro, y eso también sucede no solamente en Estados Unidos, acá también en Perú. La gente dice, ah, si Vargas Llosa lo está diciendo, debe ser cierto. Si la República dice que existe el fujimorismo, debe ser cierto. Si el periódico, el Comercio, la República o los programas de televisión políticos, los dominicales políticos, han dicho esto o lo otro, seguramente debe ser cierto. Y esa propaganda continua, constante, va calando en la mente de la gente. Entonces, repetimos lo que dicen los periódicos, repetimos lo que dice la prensa, la televisión. O sea, somos cajas de resonancia de los grupos de poder cuyo mensaje, cuya consigna es diseminada por una clase intelectual. Y eso es lo que está ocurriendo. Y más aún todavía, si en una población no tiene suficiente criterio, no tiene capacidad de analizar, de reflexionar, más fácil somos presa de esa propaganda diseminada a través de los intelectuales. Y eso ha sucedido, ¿no es cierto? Eso es lo que está sucediendo actualmente. Lamentablemente, esto, lo que escribió Chomsky, fue hace más de 20 años. Y es una historia que tiene como origen en 1917. Entonces, ahí, dice Chomsky, se inicia esta gran industria que mueve millones y millones anuales de publicidad y de propaganda. Entonces, con esto también hay que desbaratar la idea de que la propaganda ha sido un invento o fue inventado en Alemania por un nazi, por un alemán llamado Joseph Goebbels. Y no es así. La propaganda, la industria de la propaganda, fue inventado en 1917 con la Comisión Krill. Y no solamente participaron escritores, analistas políticos, periodistas, también participaron filósofos también, gente intelectual en ese momento, que eran muy reconocidos. Y actualmente se sigue utilizando esa misma técnica, esa misma maquinaria que se utilizó hace más de 100 años, actualmente también se utiliza. En ese sentido, la gente común y corriente, ¿no es cierto?, es avasallada a través de la publicidad y la propaganda. Es avasallada por los mensajes diarios de la televisión, los insultos, las injurias, etcétera, etcétera. Investigando un poquito más acerca del trabajo que realizó la Comisión Krill, indican de que George Krill contrató 75.000 personas para que diseminen esta idea en la población de ir a la guerra. Pero a estas 75.000 personas las ha preparado de una manera muy cuidadosa. Solamente tenían que hablar en cualquier reunión social, en un club, en un cumpleaños o en una reunión familiar, en la iglesia, etcétera, que hablen solamente 4 minutos, nada más. Según George Krill, decía de que en una conversación, cuando hay un tema en el cual se va a hablar, se va a conversar, la persona, decía Krill, solamente pone atención los primeros 4 minutos de esa conversación. Pasados los 4 minutos, la gente ya empieza a pensar en otras cosas. Ya como que se desatiende de la conversación, como que ya la conversación no le llama la atención. Entonces, Krill a esos 75.000 personas los ha instruido, los ha preparado de una manera muy cuidadosa. Hablar solamente 4 minutos, nada. Y así dispersar la idea. Y lógicamente, en esos 4 minutos,
tiene que hacer un resumen o hablar de manera concreta, directa, sobre la necesidad, sobre de que Estados Unidos tiene que participar en la guerra. Y eso surgió un tremendo efecto. Por eso que algunos historiadores, analistas, a estas 75,000 personas lo llaman los hombres de 4 minutos, porque eso es el tiempo que deben hablar y fue instruido justamente por George Creel. Bueno, la técnica de propaganda hoy en día podemos decir pues que han evolucionado, se han sofisticado y lógicamente también la oratoria se va preparando también a los que van a diseminar la idea de manera muy directa, ¿no? Con palabras convincentes, con una retórica, con un lenguaje, con una, digamos, movimientos corporales que convencen a la población. Y actualmente en nuestra televisión vemos, por ejemplo, que los canales de televisión ya invitan a ciertos personajes muy preferidos, muy preferidos. Por ejemplo, uno de los personajes muy frecuentes que lo vamos a ver en la televisión y dice ser de izquierda, porque así lo presentan, vamos a presentar al ex congresista de izquierda. Él es apurimeño, él es de la región, del interior del país, ¿no? Etcétera, etcétera. Es Richard Arce. Usted lo ve a Richard Arce, es el invitado especial, invitado de lujo de los medios de comunicación de la derecha, en todos los canales. Es el preferido. Pero no solamente él, ¿eh? Hay muchos otros que frecuentemente van, son invitados, conocidos, porque ya saben cuál es la retórica que van a decir, ya saben cuál es su pensamiento. Estos invitados son gente que piensa igual que los grupos de poder, igual que los dueños de los medios de comunicación. No van a invitar pues a un enemigo, a uno que está en contra de los intereses de los medios de comunicación. Jamás lo van a invitar, ¿no? O si lo invitan, lo van a atacar, para atacarlo. O se le hacen una emboscada, ¿no? Invitan a uno de izquierda, le dicen vamos a hablar de un tema X, pero cuando ya está en el set, ya está al aire, empiezan a hablar de otras cosas. Eso, hacen una emboscada, ¿no es cierto? Para insultarlo, denigrarlo y para hacerlo quedar mal ante la audiencia. Son las trampas que hoy día la propaganda también utiliza. En ese sentido, entonces, hay que tener mucho cuidado quiénes son estos invitados frecuentes, especiales, que usan los medios de comunicación de la derecha. Creo que debemos ser muy críticos, reflexivos, cuando leemos una noticia, cuando escuchemos un programa político, un programa de cualquier carácter, social, económico, político. ¿De dónde viene ese mensaje? ¿Quién disemina ese mensaje? ¿Qué consigna? ¿Cuáles son los intereses de la clase dominante, de los grupos de poder? ¿Qué es lo que quieren al diseminar esa idea? Así que ya estamos avisados. Bueno, espero que este programa haya permitido hacer una reflexión. Seguramente hay muchas preguntas que nos hacemos y hay dudas quizás seguramente, se quiere conocer un poquito más, seguramente, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos con este programa y los espero en la próxima sesión que va a estar también muy interesante. Hasta la próxima. Nos vemos.